Voy a hablar de intelectuales en la Edad Antigua, muchos de ellos escritores, algún historiador, y voy a hablar de, en la era contemporánea, dos ejemplos, uno en Europa, en Occidente, en Alemania, dentro del ámbito del pensamiento de la sociología, y el otro en India, aunque India es verdad que es Oriente, pero bueno, tiene también hoy en día algunos tintes occidentales, que fue una mística importantísima, no tan conocida como otras figuras dentro del ámbito religioso oriental. La dicotomía, en diferentes términos, por ejemplo, la filosofía o en conceptos generales, representa la separación de un todo en dos mitades o en dos partes. Por ejemplo, en el ámbito de la filosofía, pues se puede distinguir entre el bien y el mal, el cuerpo y la mente. Bueno, en realidad el bien y el mal sería en el ámbito de la ética. El cuerpo y la mente es la filosofía y la teoría y la práctica es algo parecido pues, en el concepto general del propio pensamiento. Y en psicología es algo muy parecido. Lo que pasa es que en el ámbito de la psicología se refiere al pensamiento polarizado o dicotómico. También se llama, o también llamado, también se le llama cognitivo, donde una persona evalúa sus experiencias o a las personas únicamente en extremos. Todo o nada, bueno o malo, sin aceptar matices o puntos intermedios, que es lo que tenemos en realidad los seres humanos. Los seres humanos somos tan egoístas que solo miramos el punto positivo o el punto negativo. Si es algo negativo ya, directamente ponemos ya la cruz y así somos las personas. Y en ciencia, y claro, y si es positivo, ponemos el tic verde que quiere decir que es perfecto y a lo mejor puede ser todo, bueno, pues caso. En vez de más o menos comprender un poco también cómo es la persona, cómo es el comportamiento, porque claro, a veces ya pues esa es la estructura que tenemos sobre todas las personas. Somos así, de ese egoísmo tan fuerte que tenemos todos. Y en ciencia y en estadística o informática, una variable dicotómica o binaria es aquella que solo puede tomar dos posibles valores excluyentes entre sí, sea verdadero o falso, vivo o muerto y hombre o mujer. Pues la dicotomía es tener dos opciones. O en el ámbito de la filosofía sería el bien, el mal, o en la ética, el cuerpo, la mente, la teoría o la práctica. En la psicología es ver, juzgar o positivamente o negativamente, dependiendo, y es decir, utilizar los extremos. Y en la ciencia y la estadística es algo parecido. O esto es falso o esto es verdadero. No hay un término medio. Es verdad que en la ciencia es algo difícil que haya o sumas que sean, porque las ciencias o las matemáticas, por ejemplo, si se suma una cantidad, pues eso siempre es verídico. O estar vivo o muerto, o por ejemplo, los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes, también. Eso sería otro ejemplo, importante en el ámbito de la ciencia. La epistolografía es el arte, la técnica y el género literario de escribir y estudiar epístolas, que normalmente son cartas. Nació como un recurso práctico de comunicación a distancia y evolucionó hasta convertirse en una disciplina fundamental para el análisis histórico y literario. La epistolografía en sí en realidad es una técnica artística, porque, y un género literario, en realidad la que se encarga de estudiar y escribir epístolas, que son las cartas, que es una epístola, pues cartas. Antiguamente, como eso era un recurso práctico de comunicación a distancia, eso ya es, hoy en día en la actualidad, ya es un análisis histórico y literario que se utilizan por parte de muchos de bueno, que lo han utilizado los propios artistas desde, pues eso, desde el tiempo de que nació la civilización occidental, hablando, bueno, pues cuando aparecieron las escrituras. Y la apología es un discurso o escrito mediante la cual se defiende, justifica o alaba apasionadamente a una persona, una idea o una causa. A menudo implica argumentar a favor de un punto de vista cuestionando para disipar críticas. Su etimología proviene del griego apología, que significa literalmente defensa. La apología en realidad es una defensa a ultranza de cualquier idea, causa o incluso defender a cualquier persona. La sociología figuracional o sociología de los procesos es una perspectiva de investigación iniciada por el sociólogo alemán Norbert Elias. Su idea central es estudiar las relaciones de interdependencia entre los individuos en lugar de ver a la sociedad y a las personas como entidades aisladas o dicotómicas. En realidad, la sociología figuracional lo que se encarga es de llevar a cabo un estudio de esas relaciones de dependencia entre todas las personas o los individuos, en vez de centrarse individualmente cómo se relaciona un individuo con el resto o el conjunto de la sociedad. Y a las personas como entidades aisladas o dicotómicas. Es decir, porque en realidad la sociología se encarga del estudio del conjunto de la sociedad y cómo esa sociedad se ve a través de la persona que vive o lo ve. Y la sociología figuracional se encarga de ver la interdependencia, es decir, cómo un grupo
se desarrolla entre ellos, no centrándose en una persona individual y decir, bueno, vamos a hablar de esta persona y cómo se ha desarrollado o se desarrolla en el conjunto de la sociedad, por ejemplo. La sociogénesis y la psicogénesis es el estudio del conjunto de cómo las transformaciones históricas de la estructura social, que sería la sociogénesis, influyen directamente en la estructura psicológica o el comportamiento de los individuos, que sería la psicogénesis. Ambas significados se encargan de estudiar las transformaciones históricas, sobre todo en el ámbito social, como es la sociogénesis, y luego se encargan de llevar a cabo esa unión entre el conjunto de la sociedad y el comportamiento individual de cada persona. Eso sería ambos conceptos. Una dicotomía es la división de un concepto, de una idea, de una cosa en dos partes generalmente opuestas, complementarias o mutuamente excluyentes. La etimología del término proviene del griego dichotomía, que significa división de en mitades o corte en dos partes y que se compone a su vez de dis, que significa dos, temnein es cortar y junto con el sufijo ia es cualidad. Entonces la dicotomía en realidad es la división de dos partes, que luego ya dependiendo cómo se vea el concepto general, pues sería la división de dos partes. Y lo que es hablar en el ámbito de la filosofía, pues el bien y el mal, que serían la ética, la mente, el cuerpo, la teoría o la práctica, por ejemplo. Si lo quieres ver en el ámbito de la ciencia, también, verdadero o falso, vivo o muerto, o en la estadística, por ejemplo. Mujer o hombre, mujer, bueno, hombre y mujer también son totalmente diferentes. Si se quiere ver en el ámbito de la psicología, es muy parecido a la filosofía, lo que pasa que es la estructura de cómo piensa cada persona. Es decir, cuando nosotros vemos y juzgamos a cada persona, pues lo podemos juzgar con el tic positivo o con y poner una cruz que ya es negativamente y a lo mejor es al revés. Y lo que tenemos que hacer es conocer un poquito más a cada persona y no directamente juzgar como juzgamos. Pero bueno, oye, el ser humano le gusta juzgar y no pasa nada. Y así somos egoístas e individualistas, por ejemplo. Nobel Elias fue sociólogo alemán de origen judío, cuyo trabajo se centró en la relación entre poder, comportamiento, emoción y conocimiento. Es decir, se centró en varios conceptos. Ha dado forma a la llamada sociología figuracional, que es el ámbito del estudio no individual, sino en el conjunto de grupo, y aunque al principio no era tan conocido o no fue de los pensadores más conocidos en el campo académico, es verdad que a partir de la década de los años 70 comenzó a tener éxito y a muchos de los investigadores empezaron a redescubrir a esta figura germana. Y bueno, esta figura más sería este intelectual germano. Y una de las obras del sociólogo alemán es El proceso de la civilización de 1930. Sri Sarada Devi, aunque su nombre en realidad era Saradamani Mukhopadhyaya, ella fue Sri Sarada Devi, que fue un mística india, una importante líder espiritual hindú, abrió el camino para que las futuras generaciones en el ámbito de las mujeres pudiesen convertirse pues en místicas, por ejemplo. Muchas de las mujeres hinduistas pudieran asumir la vida monástica como medio y finalidad de vida. Es decir, ella fue la pionera en el ámbito de la mística y la religión y el pensamiento religioso en el ámbito oriental y sobre todo en India. Antístenes de Atenas fue filósofo griego, fue el fundador de la corriente filosófica antigua conocida como cinismo o escuela cínica, designación sin relación alguna con el significado moderno de las palabras cínico o cinismo, porque nada tiene que ver, porque ser hoy en día un cínico es ya un insulto, por ejemplo, se puede tomar así, antiguamente era diferente, que es vivir, pues eso, con la naturaleza, en armonía, vivir con poco. Y es verdad que fue discípulo de Diógenes de Sinope, que se denominó a Diógenes de Sinope, se le conoció como Diógenes el Cínico. Pero es que cuando dejó de ser discípulo de Diógenes de Sinope, se convirtió en discípulo de Sócrates y comenzó a realizar las ideas socráticas. Plinio el Joven fue escritor latino, autor de una colección de epístolas de interés literario que proporcionaba una nítida imagen de la vida pública y privada durante la época de Trajano. Él fue sobrino y al final hijo adoptivo de Plinio el Viejo, que fue además uno de los eruditos más destacados de aquel momento. Su tío además también, aparte de ser, que lo voy a hablar, fue escritor, pero a la vez fue militar, Plinio el Viejo. Plinio el Joven estudió retórica y leyes en Roma, con Quintiliano, que fue otro escritor importante de aquella época dentro de la cultura romana. A los 18 años inició su carrera de abogado, en la que ascendió rápidamente. Tras ejercer como pretor en el año 100, obtuvo un consulado bajo Trajano, de quien recibió múltiples honores y a quien en agradecimiento escribió la obra
Panegyricus, su única obra oratoria conservada. Posteriormente desempeñó varios cargos oficiales y publicó la obra Epístolas, agrupada en 9 libros, al que añadió un 10.º libro que contiene la correspondencia con Trajano. Aunque la posteridad ha valorado sobre todo su valor documental, estas cartas personales contienen numerosos elementos retóricos y poéticos. Cada una trata de un tema concreto y en conjunto constituyen un lúcido retablo de las costumbres públicas y privadas de la sociedad romana de la época. Por ejemplo, Plinio el Joven, al estar en el ámbito de la dinastía y sobre todo dentro de la propia monarquía de Trajano, se le abrió bastantes puertas. Es verdad que él ya trabajó como abogado, estudió ello y encima trabajó y como pretor sobre todo en el consulado que le puso el emperador Trajano. Y luego, bueno, pues a partir de ahí eh, se dejó conocer el propio Plinio el Viejo como una de las figuras dentro del ámbito de la literatura latina muy importantes en aquel momento. Plinio el Viejo fue escritor latino, fue tío de Plinio el Joven, que ha hablado de él, y bueno, cuyas obras han conservado de Historia Natural, que es una obra enciclopédica que durante la Edad Media fue considerada máxima autoridad en materia científica. Y tras estudiar en Roma, a los 23 años inició su carrera militar en Germania, que duró 12 años el conflicto. Llegó a ser comandante de caballería antes de regresar a Roma en el año 57 para entregarse al estudio y al cultivo de las letras. Finalmente, en el año 69, desempeñó varios cargos oficiales al servicio del emperador Vespasiano, su sobrino, había estado bajo la supervisión del emperador Trajano. Bueno, pues Plinio el Viejo estuvo bajo el emperador Vespasiano y también estuvo en la corte romana de aquel momento. Agudo observador, fue autor de algunos tratados de caballería, una historia de Roma y varias crónicas históricas hoy perdidas. Y la única obra que se ha conservado, que es la Historia Natural, que se publicó póstumamente en el año 77, que es Historia Natural, comprende 37 libros y está dedicada a Tito. Escrita en un lenguaje claro y con un rico vocabulario, contiene una gran cantidad de información sobre las más diversas disciplinas y constituye un importante tratado enciclopédico que recopila todo el saber de la antigüedad, sabiendo que Historia Natural fue una obra enciclopédica tan importante que tuvo además éxito en el periodo medieval dentro del ámbito científico y bueno, pues, la propia obra Historia Natural tiene 37 libros y se lo dedica a Tito y un vocabulario rico, lenguaje sencillo, claro, con una gran cantidad de información sobre las más diversas disciplinas del momento que él observó y que se puede considerar como ese tipo de obra una de las más importantes para entender la cultura en la antigüedad. Cayo Cornelio Tácito fue historiador romano. No hay muchos datos biográficos sobre su figura, sobre él. Es verdad que realizó una carrera política brillante que lo llevó al Senado, así como ejercer el cargo de cónsul. Algo también conocido, importante, fue que se casó con la hija del general romano Neo Julio Agrícola, que luchó en Britania. Y del padre de su hija, en el año 78 se casaron, pues bueno, pues de Agrícola escribió una biografía que se denomina Agrícola. Otra obra importante sobre el origen y el país de los germanos, que se la conoce como Germania. Y ahí lo que traza en este tipo de obra es una viva representación de la vida y cultura de los germanos. Con todo, sus obras más famosas son Anales, una historia de los emperadores de la dinastía Julio-Claudia a partir de Tiberio, y otra obra que es Historia sobre la dinastía Flavia. Ambas obras representan un grandioso esfuerzo por recrear un periodo convulso de la historia de Roma y en ellas ofrece un retrato impecable de los grandes personajes de la época, poniendo de relieve sus flaquezas. El tono del autor refleja también una cierta nostalgia por los tiempos de la República y de la grandeza romana. Es verdad que, bueno, pues, al final Tácito escribió sobre el padre de su mujer, escribió sobre Germania, las costumbres de lo que era Germania en su momento, escribió Anales, la dinastía Julio-Claudia, de Tiberio, hoy empezaba, y Historias es pues la dinastía Flavia. Y bueno, pues tuvo gran repercusión, dejó huella en la historia romana y es verdad que tuvo nostalgia el propio intelectual pues en el ámbito de la República y de la grandeza romana. Tácito fue historiador romano. Flavio Josefo fue historiador judío, miembro del partido de los fariseos. Descendía de una antigua familia de sacerdotes y en el año 64 se vio implicado en Roma en el proceso contra los judíos deportados por el orden del procurador Félix. Salió con bien del proceso gracias al apoyo de Popea, que era la esposa del emperador Nerón,
Es verdad que al iniciarse la guerra contra Roma organizó la administración y la defensa de Galilea, pero tuvo que capitular en el año 67 y fue conducido ante el emperador Vespasiano. Y él le concedió el perdón al predecirle que se convertiría o se iba a convertir en emperador. Finalmente Vespasiano se convirtió en emperador de Roma. Cumplida la profecía, Josefo pasó a ser Flavio Josefo y se instaló en Roma, donde gozó del beneficio de una pensión imperial. Una de las obras más importantes de esta figura historiadora o de este intelectual que es historiador es La guerra de los judíos a antigüedades judaicas y contra Apia, la escribió en griego y que es un tratado contra el antisemitismo greco-romano. Con ello finalizo y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentario, comento que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo. Así que bueno, comentando que soy historiador.